Don Guillermo Díaz, muy buenos días. Muy buenos días, don Luis del Pino. ¿Vamos con las noticias de las 7:30? Vamos con ello. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que PDVSA avanza en negociaciones para la venta de volúmenes de crudo a Estados Unidos en el marco de las relaciones comerciales entre ambos países. Petróleos de Venezuela informó que cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de petróleo basada en una transacción estrictamente comercial con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes. El proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes en empresas internacionales como Chevron. Por su parte, Donald Trump informó que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero del nuevo acuerdo petrolero. Las compras incluirán productos agrícolas estadounidenses, medicamentos, dispositivos médicos y equipos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela. Trump destacó que Venezuela se ha comprometido a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio, calificando esta como una decisión acertada y beneficiosa para el pueblo venezolano y también para los Estados Unidos. Bueno. 48 horas, 72 han pasado desde que Maduro fuera detenido y ya está el gobierno venezolano agachando la cabecita y confirmando las órdenes recibidas desde Washington. Dijo el gobierno americano que para empezar Venezuela va a entregar gratis et amore entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para saldar la deuda que tenía el gobierno venezolano desde hace mucho tiempo con la empresa petrolera americana Chevron, por los temas de expropiaciones, el chavismo y tal. Debían 2.000 millones de dólares y van a terminar de pagarlo con entre 30 y 50 millones de barriles. Eso para empezar. Pero es que después lo que ha confirmado el gobierno venezolano es que hay un acuerdo petrolífero con el gobierno americano. También lo ha confirmado PDVSA, la petrolera estatal venezolana, y que el gobierno venezolano va a empezar a suministrar su petróleo a Estados Unidos, lo cual, por eliminación, quiere decir que va a dejar de suministrárselo a Irán, a Cuba, a China, a Rusia, a quienes se lo suministraba con descuento. A partir de ahora va a suministrar el crudo al gobierno americano a precios de mercado y con el dinero que se gane con la venta de ese petróleo venezolano, pues ya ha dicho el gobierno americano que, dejando aparte lo del pago de la deuda de Chevron, que eso ya está solucionado con los 50 millones de barriles que se van a entregar, el resto del dinero pues se va a emplear, por supuesto, para el gasto militar americano en el Caribe. No lo va a pagar el contribuyente americano, los despliegues a los que se ha visto forzado porque tenía ahí al gobierno chavista. Y lo que quede se va a emplear en reconstruir Venezuela. Pero lo que ayer anunció Trump es que eso que se va a emplear en reconstruir Venezuela se va a emplear no dándole el dinero al gobierno venezolano para que el gobierno venezolano lo robe o se lo gaste en lo que le dé la gana o le compre cosas a empresas europeas o chinas o rusas. No. Se va a emplear en comprar suministros médicos, equipamiento médico, equipamiento para reconstruir la red eléctrica venezolana, y todo eso se va a comprar a empresas americanas. Es decir, Estados Unidos no va a poner $1 para reconstruir Venezuela, porque es que no hace falta, es que Venezuela nada en petróleo. Y tampoco va a consentir que nadie de fuera, aviso a la Unión Europea, diga, ahora vamos a hacer negocio participando en la reconstrucción de Venezuela. Ni $1 va a haber la Unión Europea, y me parece estupendo, porque los canallas que han estado sin mover un dedo para echar al chavismo del poder durante todos estos 27 años, es más, los canallas que se han dedicado a hacer lo posible para que el chavismo continuara, pues ya solo faltaba que encima hicieran negocio con el fin del chavismo. Ni $1 va a ir para la Unión Europea, con lo cual algunos pues se van a quedar sin poder robar. Y yo que me alegro. Pero vamos, lo importante,
El gobierno venezolano ha confirmado oficialmente que hay un acuerdo petrolífero con Estados Unidos, y ayer el periodista Orlando Avendaño pues señalaba algunos ejemplos. Miren las respuestas que está dando los chavistas de a pie a este anuncio del gobierno venezolano. Están desolados y cabreados porque es el reconocimiento de una derrota. El chavismo ha sido derrotado ya. No ha sido desmontado todavía. Se desmontará cuando salgan los presos políticos a la calle, pero derrotado ya está. Y el gobierno venezolano ya está a las órdenes que le llegan de Marco Rubio. Pero les he dicho al principio del programa que Trump es hiperactivo y ayer atacó en 5 frentes a la vez. Primero, el venezolano, pero después otros 4, y en concreto este del que les vamos a hablar ahora es particularmente importante. Estados Unidos se anunció ayer la retirada de 66 organismos internacionales. Estados Unidos se retira de 66 organismos internacionales identificados como derrochadores, ineficaces o perjudiciales, según anunció Donald Trump. El secretario de Estado Marco Rubio declaró que estas retiradas cumplen una promesa clave de Trump de dejar de subsidiar a los burócratas globalistas que actúan contra los intereses estadounidenses. La administración Trump considera que estas instituciones son redundantes, mal gestionadas, innecesarias, capturadas por intereses contrarios a los de los Estados Unidos y una amenaza para la soberanía nacional. La revisión de organizaciones internacionales adicionales continúa en curso. La lista incluye organismos relacionados con el clima como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, la Agencia Internacional de Energía Renovable y la Convención Macro de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. También abandonan entidades de la ONU como el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, la entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Fondo de Población de la ONU y el Programa de Asentamientos Humanos. Trump sostiene que lo que comenzó como marco pragmático para la paz se transformó en arquitectura de gobernanza global dominada por ideología progresista y desconectada de los intereses nacionales. Bueno, impresionante la lista de organismos de los que se retira. Por supuesto, eso implica que retira la financiación. Así que a ver ahora cómo se financian toda esa panda de burócratas golfos que han estado viviendo de los impuestos de los americanos al mismo tiempo que los utilizaban para avanzar agendas ideológicas progres. Algunos organismos de los que anunció ayer la retirada Trump: Comisión para la Cooperación Medioambiental. Otro organismo: la educación no puede esperar. Centro Europeo de Excelencia para contrarrestar las amenazas híbridas. Coalición de Libertad Online, que por supuesto se pueden ustedes imaginar que a lo que se dedicaba era a intentar acabar con la libertad en las redes. Fondo Global Comunitario para el Acuerdo y la Resiliencia. Foro Global sobre Ciberexperiencia. Foro Global sobre Migración y Desarrollo. La Alianza de Civilizaciones. ¿Se acuerdan ustedes de aquella cosa donde nos metió Zapatero hace 20 años? Pues bye bye la financiación americana. Instituto Internacional para la Justicia y el Imperio de la Ley, que como se pueden ustedes imaginar, a lo que se dedicaba era a impulsar la agenda progre en el terreno judicial. Agencia Internacional de la Energía Renovable, Alianza Solar Internacional, Organización Internacional de Maderas del Trópico. Bueno, y por cierto, Comisión de Venecia también, del Consejo de Europa, se retira a Estados Unidos, y luego se retira de toda una larga lista de suborganismos de Naciones Unidas, pues dedicados a Agenda 2030, temas energéticos, medioambientales, demográficos. Vamos,
que ha metido la tijera y a partir de ahora se van a tener que buscar la vida los buscavidas de siempre. Venezuela, organismos internacionales de los que se retira. Vamos con el tercer frente que abordó ayer Trump. Ayer revolucionó la industria de defensa americana con dos anuncios sucesivos. Por lo pronto, el fondo del asunto va a incrementar en un 50% el gasto militar de Estados Unidos hasta los 1,5 billones de dólares. Escuchen. Donald Trump anunció que aumentará el presupuesto militar en un 50% hasta los 1,5 billones de dólares para el año 2027. El presidente declaró que tras largas y difíciles negociaciones con senadores, congresistas y secretarios, determinó que por el bien del país, especialmente en estos tiempos problemáticos y peligrosos, el presupuesto militar no debería ser de $1 billón, sino de 1,5 billones. Trump justificó el aumento por los tremendos ingresos generados por los aranceles a otros países que en el pasado se aprovecharon de Estados Unidos a niveles nunca vistos, según dice el presidente. Donald Trump aseguró que gracias a los aranceles pueden alcanzar fácilmente la cifra de 1,5 billones mientras producen una fuerza militar sin precedentes, pagan la deuda y distribuyen dividendos sustanciales a patriotas de ingresos moderados dentro del país. Bueno. Ayer Trump hizo dos anuncios sucesivos sobre la industria de defensa. Primero, lanzó un aviso durísimo a las empresas de defensa, diciendo: hay empresas de defensa que pagan a sus directivos cantidades astronómicas y hay empresas de defensa que están recomprando con los beneficios acciones para hacer así subir el valor de las acciones para sus accionistas, es decir, empresas de defensa que están enriqueciendo a sus directivos y a sus accionistas con ese dinero que al final sale de los presupuestos del Estado americano. Y dijo que eso era inaceptable, que esas empresas están descuidando lo que es la reinversión, es decir, el utilizar una parte de los beneficios para modernizar instalaciones, dar cada vez mejor servicio al ejército americano, desarrollar armas más avanzadas, desarrollar sistemas de mantenimiento más eficaces, sistemas de reparación más rápidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dijo que a partir de ahora se va a poner un límite a lo que es la recompra de acciones, y se va a poner un límite a al pago a los directivos, limitando a 5 millones de dólares, que no está mal, el sueldo de los directivos de esas empresas. Bueno, aquello provocó en bolsa una caída, por ejemplo, de las acciones de Lockheed Martin del 7%, así de golpe, ¡pum! Porque claro, si le prohíbes a la empresa utilizar los beneficios para recomprar acciones, lógicamente eso implica que no van a poder subir mediante la recompra de acciones el valor de las acciones, con lo cual quienes hubieran apostado en bolsa a que eso iba a continuar, pues bueno, ¡pum!, recogieron ganancias y se desplomó la acción un 7%. Pero horas más tarde Trump anunció que se había alcanzado el acuerdo con congresistas y senadores para aumentar el presupuesto militar en un 50%, 1,5 billones de dólares anuales. Eso significa que esas empresas de defensa, que ahora no podrán recomprar acciones ni pagar cantidades astronómicas a sus directivos, lo que sí van a hacer es ver cómo se incrementa la facturación, porque va a comprar más el Estado americano, más armas para consolidarse como la primera potencia indiscutible del mundo. Con lo cual, por ejemplo, una Lockheed Martin no solo recuperó el 7% que había caído horas antes, sino que además terminó en números verdes la cotización. A una de las empresas de defensa que no dijeron inmediatamente amén a la prohibición de Trump de recomprar acciones y a la limitación del sueldo de los directivos, que es Raytheon, la metió un sopapo en las redes Trump, donde más o menos las amenazaba con: ojo que te vas a quedar sin contratos de defensa. No lo decía así, pero vamos, todos entendimos cuando lo leímos
que la cosa era así. Trump no está dispuesto a que la industria de defensa se haga ultrabillonaria con los gastos de defensa que se están haciendo. Le parece muy bien que la gente gane, pues hombre, 5 millones de dólares para un directivo al año. No está mal, yo hay semanas que no lo gano. Pero vamos, eso de que aquí vamos a forrarnos con las guerras, no. Los beneficios de la empresa a reinvertir y a hacer instalaciones más modernas y a desarrollar armas más modernas y a desarrollar sistemas más eficientes para suministrar al ejército. Y es bastante lógico. Las empresas de defensa viven del Estado y para el Estado. Y para lo que están es para, en fin, garantizar que la supremacía militar americana continúe no solo como está, sino aumentando. Bueno, 3 frentes ayer de Venezuela, de Trump. Venezuela, el tema de los organismos internacionales, el tema de la industria de defensa. Quedan otros 2 de los que les hablaremos en el bloque siguiente, pero vamos con una noticia nacional. Se le complica la cosa a la asesora de Begoña Gómez porque ha habido revelaciones de alguna empresa delante del juez que la colocan en muy mala situación. Escuchen. Una empresa reveló al juez la participación de la asesora de Begoña Gómez en 3 reuniones técnicas sobre el software de la Universidad Complutense. Según revela El Español, Making Science informó al juez Peinado que Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, participó en 3 reuniones para el desarrollo del software adscrito a la cátedra que codirigió la esposa de Pedro Sánchez. 2 reuniones se celebraron en el año 2023, en enero y en marzo, y una última en febrero del año 2024. Making Science facturó a la Universidad Complutense de Madrid 24.200 euros por el desarrollo e implementación de la plataforma Transforma TSC. De esta manera, ahora el juez Peinado analiza si se cometió delito de malversación con la contratación de Álvarez como cargo eventual, ya que hizo gestiones en favor de los negocios privados de Begoña Gómez. El magistrado solicitó a Making Science y otras empresas que participaron en el desarrollo del software información sobre su creación. En la última reunión del 7 de febrero de 2024 se planteó a Making Science continuar el desarrollo en segunda fase, pero tras enviar presupuesto no obtuvieron respuesta. Todas las reuniones versaron sobre contenido eminentemente técnico y seguimiento del proyecto. Bueno. Pues básicamente la situación es, en Moncloa se contrata, después de que Sánchez llegue al poder, como asesora, como asistente de Begoña Gómez, a una persona que tenía relación anterior con Begoña Gómez, habían estado en no sé qué empresa antes. Entonces contratan a esta asistente y en principio eso no es delictivo. La mujer del presidente del gobierno, pues oiga, tiene que hacer cargo, tiene que asistir a actos, tiene una agenda, entonces bueno, que tenga una persona específicamente encargada de asistirla, de ayudarla con esa agenda, pues no es raro, y se ha hecho con todas las mujeres de todos los presidentes, vamos, es perfectamente lógico y natural. Que además esa persona pues sea conocida de la mujer del presidente, pues hombre, también es natural. Vas a trabajar mejor con un asistente que con una asistente a la que conoces de antes y de la que te fías, etcétera, etcétera, que alguien de por ahí. Se podría pensar en ponerle un funcionario o a una funcionaria para esa tarea, tampoco estaría mal, ¿no? Pero bueno, en fin, eso es comprensible, que contrate a alguien que conoce como asistente para ayudarle en sus tareas de representación institucional. Claro, lo que ya no es normal, y ahí es donde entra el delito de malversación, es que Begoña Gómez se dedique a temas privados, a negocios privados, y utilice a esa asistente pagada por todos los españoles para ayudarle en esos negocios privados. Inicialmente la argumentación por las defensas de Begoña Gómez y de esta asistente de Begoña Gómez era, bueno,
como era amiga de Begoña Gómez, pues le hacía favores, vamos, puntuales. Oye, pues he llamado a no sé quién para concertar una cita con Begoña, pero luego se vio que de puntuales nada. Analizando los correos electrónicos se vio que era una actividad continuada de contacto por parte de esta asistente en horas de trabajo con la gente que estaba relacionada con todo el tema de la cátedra de Begoña y el software de Begoña, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual ya pintaba mal judicialmente para esta asistente y para Begoña Gómez el asunto. Pero es que con la declaración de esta empresa que dice que la asistente asistió personalmente a reuniones técnicas sobre el software, pues entonces ya queda claro que la asistente estaba trabajando para los negocios privados de Begoña Gómez, mientras que le pagábamos todos el sueldo. Comparado con los cientos de millones estafados con las tramas, con las subtramas de hidrocarburos, de las tramas, de la macrotrama del PSOE, pues esto es peccata minuta. Estamos hablando de una cantidad de dinero pequeña. Y el sueldo de esta asistente, pues no lo sé, pero vamos, no sería de millones de euros. Con lo cual, pues de nuevo volvemos a lo de que es el chocolate del loro. Pero es que da igual. Es que no puedes malversar 6 millones y tampoco puedes malversar 100.000 euros. Si estás utilizando dinero público para tener ahí una persona trabajando para tus negocios privados, pues estás robándole a los españoles dinero. Y eso es malversar. Y bueno, pues con estas declaraciones, pues yo creo que se termina de redondear una acusación contra la asistente y contra Begoña Gómez, y que no van a tener mucha escapatoria ninguna de las dos. Ahora solo queda que la asistente decida pues comerse parte del marrón o decir, oiga, es que es lo que me mandaban, ¿no? Bueno, y hoy pues se va a producir un bochornoso evento deportivo. Va a haber que celebrar un partido a puerta cerrada por las amenazas de los podemitas. Escuchen. Podemos organizó una protesta pro-palestina pidiendo la suspensión del Real Madrid Maccabi Tel Aviv por la Euroliga de baloncesto. El partido político de extrema izquierda solicitó que no se juegue el encuentro de esta noche en el Movistar Arena. Ione Belarra promovió un llamamiento a movilizarse para impedir este partido, denunciando que, según ella, se sigue lavando la cara a los genocidas. El año pasado, Belarra ya promovió manifestaciones a las puertas del recinto durante este mismo encuentro. El próximo 8 de enero el Maccabi de Tel Aviv va a jugar un partido de baloncesto contra el Real Madrid. Desde aquí hacemos un llamamiento a toda la gente decente a que se movilice para impedir este partido y que se siga lavándole la cara a los genocidas que continúan perpetrando el peor genocidio en este siglo. A pesar del embargo de armas fake del gobierno de España, a pesar de la operación mediática de Netanyahu y de Trump para contarle al mundo que el genocidio ha terminado, todas sabemos que esto es falso y que si continúa el intento de exterminio contra el pueblo de Palestina. Por eso tenemos que seguir movilizándonos y es hora de que el gobierno de España rompa de una vez todas las relaciones diplomáticas, económicas, militares y también deportivas y culturales con los genocidas. El partido se celebrará a puerta cerrada para evitar altercados que puedan afectar a la seguridad de los jugadores y cuerpos técnicos tras atender la recomendación de la Policía Nacional. El recinto estará blindado de agentes de seguridad al ser declarado partido de alto riesgo. Los propalestinos radicales no podrán acceder a los jugadores del equipo israelí por jugarse sin público y porque los israelíes llegarán con muchas horas de antelación. O sea, que los podemitas amenazan con organizar líos antisemitas y ante las amenazas de estos nazis contemporáneos, la solución es jugar el partido a puerta cerrada. O sea, tenemos aquí una basura que se llama Fiscalía de Delitos de Odio, que se dedica a perseguir a chavales de un colegio mayor que cantaban, de acuerdo con las chavalas del colegio mayor de enfrente, canciones procaces, pero que no persigue a quienes tratan de reinstaurar la persecución nazi de los judíos en pleno siglo XXI. Vale, bueno, pues si eso es así, cerramos la Fiscalía de Delitos de Odio, ¿no?
Me parece una vergüenza que el Real Madrid se avenga a jugar a puerta cerrada con el Maccabi de Tel Aviv. Me gustaría ver cuántos descerebrados iban a intentar boicotear el partido. Me gustaría ver cómo les hubieran recibido los aficionados de ambos equipos. Ya está bien, ¿no?, de que nos marquen el rumbo de lo que podemos hacer en la vida a los nuevos nazis de todo tipo. Ya está bien de que tengamos que dejar de celebrar en ciertas zonas de Europa la Navidad por temor a que nos acuchillen, nos exploten con un coche bomba o nos atropellen. Ya está bien de que no podamos celebrar eventos deportivos por los canallas que se dedican a defender ideologías criminales y encima acusan de genocidio a los demás. Dice la nazi esta, la Belarra, pretenden convencer al mundo de que el genocidio en Palestina se ha detenido. Perdone, nunca ha habido un genocidio en Palestina, un genocidio de Israel, así que es imposible que se detenga lo que no ha existido. Quien cometió un genocidio, quien cometió una masacre brutal por razón de etnia, fueron los asquerosos terroristas palestinos a los que usted apoya. En fin, lamentable lo del Real Madrid, aceptar que se celebre a puerta cerrada el partido, es decir, aceptar plegarse a las amenazas de esta panda, que en realidad tampoco representan a nadie y tampoco convocan ya a nadie a sus performances. Bueno, pausa publicitaria y nos vamos a las noticias de las 8. Les dije que Trump ayer movió ficha en 5 frentes distintos, hemos hablado de 3 de ellos. Organismos internacionales, Venezuela, industria de defensa. Quedan otros 2.